decir que son esos pequeños descuidos en la pareja, esa falta de atención, esas miradas, esas palabras ásperas, todas esas pequeñas cosas que poco a poco van, diríamos que enrareciendo el ambiente de la pareja y que finalmente en muchos casos pues provocan aislamiento, tensión, discusiones serias y conflictos que nos pueden separar. Desde luego no estamos exentos, ninguna de las parejas, de la problemática de los conflictos, pero siempre desde este programa queremos hablar desde la parte positiva de los mismos, de cómo una pareja puede estar muchísimo más unida si sabe superar los conflictos juntos, porque el problema cuando surge un conflicto, si cada uno tira por su lado y se quiere salir con la suya, pues ninguno gana. Pero el conflicto, dependiendo, como bien decía Juan, de cómo lo enfrentemos, nos va a unir o nos va a separar. Seguro, porque el matrimonio es el único juego donde ambos participantes pueden ganar. Y donde perder. Ambos participantes, evidentemente, pueden perder. Estamos en el mismo barco. Cuando hablamos de los conflictos, también podemos entender que se pueden generar, por ejemplo, por falta de descanso, por estrés, por 1001 situaciones. Por eso es tremendamente importante que nos demos cuenta que en la pareja, el matrimonio, no podemos vernos como si estuviéramos en un ring de boxeo. Ponernos los guantes y darnos de bofetadas emocionales ante cualquier situación que nos acontezca. No podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos que aprender a resolver los conflictos de una manera madura y controlada. Pero eso no es fácil. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque cuando estás en el contexto del hogar, cuando te quitas la chaqueta de ciudadano maduro y consecuente, de trabajador efectivo, y estás en el contexto del hogar, ahí te muestras tal cual eres. Y todos los pequeños niños interiores rebeldes que todo hombre y mujer llevan dentro, tienen tendencia a salir en situaciones del hogar. Todo aquello que necesita ser aún trabajado en nuestra personalidad como hombre o como mujer, tiene tendencia a salir en el seno del hogar. Y es ahí donde debemos de aprender a atajarlo, donde debemos de aprender a controlarlo y donde la madurez a la que la solución de los conflictos nos lleva empiece a verse de una forma práctica ahí en la pareja. Por tanto, de los conflictos no se puede huir, hay que aprender a afrontarlos. Son oportunidades de crecimiento, son oportunidades de trabajar cosas que salen a flote, evidenciando una crisis, evidenciando un conflicto, pero que si sabemos de verdad trabajarlos con madurez y eficacia, pueden llevarnos a mejorar en nuestra relación. Por eso es muy importante todo lo que venimos hablando. Por tanto, nos quedamos, si os parece, con el hecho de que no es tan importante cómo empieza un conflicto, sino cómo termina. Ahora bien, ¿qué pasos prácticos podemos dar para asegurarnos que un conflicto en el matrimonio puede terminar bien? O dicho de otra forma, el conflicto nos une, nos separa, aunque algo de esto ya hemos hablado. Sí, vamos a continuar hablando algo de eso. Evidentemente va a depender exclusivamente de nosotros. La terminación del conflicto va a depender exclusivamente de nosotros. Aquí la actitud que tengamos frente al conflicto es básica. Decíamos que el conflicto nos puede unir o nos puede llevar a una guerra y nos puede separar. Nos une, evidentemente, en la medida en la que nos permite o en la que se nos presenta una oportunidad para hablar, para dialogar, para intercambiar diferencias, opiniones, ahí nos une. Y nos separa cuando no admitimos el diálogo, cada uno queremos salirnos con la nuestra y entonces empiezan los problemas de verdad. El conflicto en realidad deberíamos de verlo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad donde realmente si sale un problema, ese problema está evidenciando que hay una diferencia y si se arregla esa diferencia, al arreglarse la pareja gana en unidad. De alguna forma podemos comparar la relación matrimonial y los conflictos que surgen en ella a una carrera de obstáculos. Y esos serían los conflictos, los obstáculos. Pero a medida que los vamos saltando y superando, eso nos va acercando cada vez más hacia la meta. Por tanto, es tremendamente importante la actitud que tengamos ante el conflicto, porque la forma de resolverlo va a determinar si el conflicto nos superó y va a destruir nuestro matrimonio, o lo hemos superado nosotros ganando y generando unidad. Pero bueno, vamos a ver
yo diría algunos pasos prácticos que nos ayuden a resolver de forma positiva los conflictos. En primer lugar, querer resolver el conflicto. Fíjate qué importante o qué aparentemente tonto puede parecer esta condición. Querer resolver el conflicto, pero es así. Ambas partes de la pareja tienen que tener la firme voluntad de querer resolver el conflicto, porque dos no se pelean si uno no quiere, ¿verdad? O dos no se arreglan si uno no quiere. Bueno, sí podrían pelearse, porque si yo quiero y tú no quieres, puedo empezar a darte de guantadas y sería una pelea, ¿no? Pero querer resolver el conflicto, amigos, quiere decir literalmente que tiene que haber una voluntad de superación por ambas partes, tiene que haber un dejar todo lo que es el deseo egoísta de imponer mi voluntad y demás, por el hecho de que quien gane no seas ni tú ni ella, sino la relación. Y para eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Hay que saber responder positivamente a ese querer resolver el conflicto. Eso es tremendamente importante. Otro paso práctico que nos ayuda a resolver el conflicto siempre de forma positiva, como estamos enfatizando desde aquí, es que sepamos escuchar con una actitud de aceptación y de querer entender la verdad. Qué importante en la comunicación es saber escuchar. Desde luego es de lo más difícil cuando surge un conflicto, porque normalmente no estamos en una situación de calma interior y nos cuesta mucho ser objetivos. Pero tenemos que esforzarnos por escuchar, además, como hemos dicho, con una actitud de aceptar y de querer entender a la otra persona. Cuando somos capaces de escuchar a los demás, podemos entender, podemos meternos en el mundo de la otra persona, y muchas veces el conflicto se resuelve simplemente con la escucha. Ahora, eso implica mucha madurez, porque escuchar no es solamente oír palabras, sino es oír lo que no es audible, es decir, ¿por qué mi esposo, mi esposa me dice esto en este momento? ¿Por qué le cuesta tanto hablar? Yo sé que estamos hablando de un momento de conflicto, por tanto no estamos siendo objetivos, pero un paso importante es escuchar con la actitud de aceptación y de querer entender a la otra persona. Muy bien, continuamos y vamos a hablar acerca de lo que sería la confrontación en la pareja cuando hablamos de los conflictos. Y en este caso queremos hacer énfasis en una confrontación que ha de ser con amor. Vamos a explicar esto. Literalmente, confrontarse quiere decir situarse frente a frente, de tal manera que no tengas más remedio que hablar con la persona que tienes delante y con la que hay un conflicto ahí por dirimir y por arreglar. Cuando tú estás confrontándote, estás poniéndote frente a la otra persona para arreglar el conflicto. Ahora, esto hay que hacerlo con amor. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. Cuando hay un conflicto y tú le estás echando en cara de malos modos a tu pareja algo, ella no va a recibir el mensaje, que a lo mejor es cierto que ha hecho algo mal, sino va a recibir la carga emocional que acompañó al mensaje, es decir, el sentimiento negativo, y entonces se va a olvidar, digamos, de lo que evidenció el conflicto, y va a recibir lo negativo que le estás transmitiendo. De esta forma nunca llegaremos realmente a construir ningún tipo de relación ni a poder arreglar ningún conflicto. Todo tipo de confrontación hay que procurar efectuarla no buscando nunca destruir a la otra persona. Hay que procurar vehiculizar aquello que tenemos que decirle al otro con palabras que no le hieran, con palabras que no le causen amargura, porque si no va a recibir, digámoslo así, los sentimientos y no tanto la verdad que quieren transmitir. Tenemos que aprender a revisar nuestras motivaciones. ¿Qué queremos conseguir en una confrontación abierta? ¿Queremos ganar? ¿Queremos salirnos con la nuestra? ¿Queremos que se imponga nuestra voluntad?
no olvidemos nunca, nunca, que la relación matrimonial nos desegoíza. Es decir, que perdemos cierta libertad personal y tenemos que aprender a tragarnos a algún que otro sapo y a no salirnos siempre con la nuestra. Recordar de nuevo que en la relación matrimonial tenemos que aprender a edificar al otro y perder cierta libertad personal en aras, evidentemente, de la relación. A la hora de confrontarnos con amor, tenemos que